3. Una filosofía crítica desde la analogía. Analéctica y hermenéutica analógica unidas en la crítica de la sociedad, hacia una sociedad no excluyente. Introducción. En nuestra construcción deseamos reducir las dicotomías. Por eso, para la superación de la dicotomía, la de las filosofías neoliberal y la filosofía de la liberación, usaremos el planteamiento de una filosofía política de la no exclusión, planteada por Enrique Dussel, pensador analogista, con su idea de analéctica. Se trata de una filosofía política crítica, como es la que pretende a partir de una hermenéutica analógica, así como él la sacaba de la analéctica. Es un intento muy analógico de resolver problemas candentes de filosofía política, casos difíciles como los llama Dworkin, y por ello es un ejemplo de la aplicación de la analogía al campo de lo político, donde puede ser muy fecunda. Veremos después algunos aspectos de la analogía misma, en esa analéctica que Dussel aplica a la filosofía política, para que nos quede más clara la fecundidad de la hermenéutica analógica aplicada a la política. Nos da una filosofía política crítica y analógica. Iremos, pues, a las mismas bases de una política crítica planteada desde la analogía, como es la analéctica de Enrique Dussel, la cual es muy cercana a la hermenéutica analógica. Es decir, nos dará, tal como se pretende, una hermenéutica crítica analógica de lo político. Filosofía política crítica. Y es que una de las cosas que más necesitamos ahora es la reconstrucción crítica de la filosofía política. Tiene que ser crítica, es decir, debe recuperar su conexión con la ética, después de que la modernidad la separó. Por eso será útil la teoría de Enrique Dussel, la cual es analógica o analéctica, y además en el sentido en que él usa esta expresión transmoderna, es decir, abarca la modernidad, pero va más allá de ella, trascendiendo incluso la posmodernidad, ya que ambas han sido excluyentes, y ahora se trata de favorecer la inclusión de todos en sus beneficios de la globalización. Confróntese Dussel hacia una filosofía política crítica. Bilbao, Desclée de Beauvoir, 2001, página 58 a 64. En su construcción, Dussel hace un uso muy relevante de la analogía, de la analogicidad, por medio de lo que él denomina analéctica, la cual es la analogía dinamizada con la dialéctica, esto es, recibiendo de ella una movilización que la haga capaz de cambiar y mejorar las estructuras políticas. Esa misma analéctica será la mediación para que veamos cómo se puede aplicar la hermenéutica analógica a lo político, le preparará el camino. Algunos ejemplos nos ayudarán a argumentar para mostrar esto. Uno de esos ejemplos, y muy fundamental, es el de la superación que intenta Dussel de la prevalencia de la ética formal sobre la ética material. Se había supuesto en la modernidad que las éticas materiales contenían una falacia, un círculo vicioso del que no podían salir, y que por ello, para no contaminarse de esas acusaciones y antinomias, había que quedarse en una ética formal que sólo aludiera a la capacidad racional o razonable de los hombres para deliberar, dialogar, argumentar, etc., sin comprometerse con ningún contenido material que pudiera sobrepasar lo puramente procedimental y metodológico. Para Dussel, nos dice, al modo de Levinas, que el formalismo ético tiene un límite, y un límite muy claro. Yo no puedo dialogar con nadie si no respeta y valora mi vida.
De eso dependerá el que vaya a tener veracidad, validez, simetría, etcétera. El diálogo. Por eso Dassel introduce valientemente, pero también de una manera bien argumentada, el contenido ético material del respeto y la promoción de la vida. Confróntese, obra citada, página 71. Es cierto que todavía queda en la imprecisión qué entenderemos por la vida, ya que no se trata sólo de la vida biológica, sino también de la vida simbólica o cultural. Esto es lo que ahora se llama la calidad de vida o la vida buena, superar las éticas de la justicia hacia las éticas del bien. Yo estoy de acuerdo y suscribo esta postulación que hace Dassel. También yo descreo de estas éticas formales, puras y alambicadas, neutras y vacías de todo contenido material o fáctico valorativo. Más aún, vemos que la discusión razonable, el discurso formal, cobra sentido solamente a la luz de estos contenidos materiales que se defienden, que se piden, que se exigen. De alguna manera la obra reciente de Habermas lo muestra. Los títulos de dos de sus últimos libros son Facticidad y Valor, 1992, y Valores y Normas, 2000. Con ello marca los pasos o momentos. Vamos del hecho al valor y del valor a la norma. Sin embargo, añadiría a lo que dice Dassel que todavía tendríamos que ponernos a discutir discursivamente. ¿Qué hemos de entender por la vida? Y a qué integramos el aspecto formal de la ética. Pero estoy dispuesto a conceder que eso es secundario y posterior, que lo que más interesa a todos es asegurar algo ético, político, fundamental que nos detenga, y eso es un contenido tan importante como el de la vida. La discusión, el diálogo, tienen más presupuestos de los que tenemos a reconocer. Decimos que tiene presupuestos o condiciones de posibilidad metodológicos o epistemológicos, pero también los tienen éticos, y son los más necesarios para establecerlo. Otro de los ejemplos que quiero destacar de la superación que hace Dassel de la filosofía política de la modernidad, en ese sentido de transmodernidad que él introduce, es el de la discusión de la falacia naturalista. Confróntese Dassel, obra citada, página 87 y siguientes. La acusación de falacia naturalista que hace la modernidad, desde Hume hasta Moore, por lo menos a éticas y políticas como la de Enrique Dassel, es la de que se pasa inválidamente del ser al deber ser. Esto es, que las éticas solo pueden ser intuicionistas, emotivistas, decisionistas o contractuales. No pueden partir de bases antropológico-filosóficas o de consideraciones de filosofía del hombre, como vemos que lo hace Dassel al tomar como principio el del respeto y promoción de la vida. Pero ya ha caído en descrédito la acusación moderna de la falacia naturalista a este tipo de éticas y políticas que se construyen para el bien del hombre. La acusación se ha ido apagando hasta casi desaparecer. Los teóricos recientes de la moral se han dado cuenta de que ese paso del ser al deber ser lo damos casi a cada momento, y que en él lo único que hacemos es explicitar lo que ya estaba implícito, pues no hay nada tan descriptivo que no contenga aspectos valorativos. La literatura más reciente de ética en la línea de la filosofía analítica devalúa, desinfla y hasta desprestigia la famosa falacia naturalista, haciendo ver que no hay tanta separación entre lo fáctico y axiológico, entre lo descriptivo y lo valorativo. Confróntese, obra citada, página 93 y siguientes. Ver también H. Patman,
El desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensayos. Barcelona, Paidós, 2004. Páginas 166 a 167. Se puede pasar válidamente de lo uno a lo otro. En efecto, los que agudizan esta separación, esa dicotomía, eran los positivistas. En cambio, los que disminuían esa separación fueron siempre los pragmatistas. Y ahora nos encontramos en una fase de la filosofía, incluso la analítica, post-positivista y marcadamente pragmatista, en la línea, por ejemplo, de Hilary Putnam y Stanley Cavell. La problemática de la falacia naturalista está vinculada a la superación de las éticas formales y la reinstauración de las éticas materiales, o con el contenido valorativo y la argumentación a favor de esa materialidad ética redunda un descrédito hacia la acusación de incurrir en falacia naturalista al dar ese paso. Esto, que ya de suyo es importante, se conecta con algo muy radical en el discurso de Dussel, y es plantear la vida humana como el criterio de verdad. Pero esto continúa con la misma línea que hemos mencionado, de un matiz pragmático o pragmatista que ha adquirido la filosofía más reciente. No tanto en la línea de William James y de Rorty, pero sí en la de Peirce y de Dewey. No podemos separar tan tajantemente la teoría de la praxis. Hay que reducir esa dicotomía entre lo que tiene que ver con la verdad y lo que tiene que ver con el bien. Yo me considero en la misma línea de la reducción de las dicotomías que operan los pragmatistas, sobre todo como lo hacía Peirce. Sabemos que de manera muy aproximada lo siguen Apel y Habermas, a quienes sigue Dussel, pero siempre encuentro diferencias, y también se encuentra la diferencia en el seguimiento que de él hace Dussel mismo, lo cual, no está de más decirlo, es riqueza. La vida humana no solo es criterio de valor o de bien, también puede tomarse como criterio de verdad, como determinante del valor veritativo de las construcciones teóricas que hacemos. Efectivamente, en definitiva o al límite, la verdad y el bien se tocan, se juntan, como intento hacerlo ver el propio Peirce. La teoría y la praxis tienen un punto de coincidencia, a la larga, como sostenía Dewey. En ese sentido se refuerza lo que había dicho al rechazar la acusación de falacia naturalista, a saber, lo descriptivo o narrativo no está exento ni es neutro de una carga valorativa. Y esto vuelve a reforzar la idea que también comparto con Dussel, de que no hay éticas formales puras, límpidas, diáfanas. Tienen un punto de contacto con la carga valorativa, con las éticas materiales. Pues bien, esos contenidos éticos entran en las construcciones políticas, habitan los edificios sociales. Como último ejemplo y argumento, aludiré al concepto de transmoderno que introduce Enrique Dussel en su discurso filosófico político. Confróntese E. Dussel, obra citada, página 387 y siguientes. Lo transmoderno no es exactamente lo postmoderno, aunque comparte con él la crítica a la modernidad, que es tal vez lo que más sobresale de la posmodernidad misma. Se trata de algo más. La crítica de Dussel apunta a algo que la posmodernidad no cuestiona, a saber, el eurocentrismo. Se trata de romper la totalidad del sistema engendrado por Europa y Estados Unidos para no excluir lo que no tiene lugar en él, lo que le es exterior, la exterioridad, lo que no cabe. Son las culturas restantes, excluidas, rechazadas. En la línea de Levinas, de quien Dussel dice que fue el que originó el movimiento posmoderno francés, pero sin adherirse a él, nuestro autor insiste en que hay que rebasar la posmodernidad con la transmodernidad, para no excluir a esas alturas de exterioridad.
Hay que potenciar un nuevo sistema transmoderno, más allá del posmoderno, que sea capaz de dar cabida a todos los segregados, los excluidos, los desechados. De otra manera sugeriremos propiciando que haya bárbaros, esclavos, insignificantes, no culturas. Los ignorados se resisten a ser devorados en la globalización, a ser homogeneizados, lo cual equivale a desaparecerlos, a matarlos. Es el revalorar a los que han trabajado en el silencio, a los contenidos culturales que pueblan el inconsciente de la historia, a los seres humanos que han vivido a pesar de estar condenados a muerte. Esa es una de las tantas liberaciones por las que ha luchado Enrique Dussel, a quien veo sobre todo como un luchador social, cuya praxis se ve reflejada en su teoría. Y así captamos cómo la analogía, en su forma de analéctica, en el pensamiento de Enrique Dussel, y como hermenéutica analógica aquí, nos empuja y nos fuerza a trascender y superar incluso la posmodernidad o tardomodernidad en la que nos encontramos. Nos impulsa a colocarnos más allá de la modernidad y la posmodernidad, que tantas injusticias han traído en lo político, y nos hace pasar a una transmodernidad que busca esa realización de lo justo. Y es que tanto la modernidad como la posmodernidad, con sus distintas globalizaciones, han sido excluyentes, dan cabida en los beneficios de la globalización solo a algunos y dejan fuera a otros. Pero la analogía, que es integradora, obliga a la inclusión, ya que constituye el modelo de la justicia distributiva. No se trata de rechazar sin más la globalización, sino de luchar para que no sea excluyente. Una globalización sin exclusión. Ya después se discutirán sus diversos contenidos y aspectos en el trabajo de la inclusión misma, en el momento incluyente.